Dice el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás, y a todos los que te escuchen también. Por eso, hermanos, les voy a invitar a que ustedes mismos se den cuenta de lo que Dios dice por medio del consejo que es del mismo y de su palabra. Y todos aquellos que tengan el interés, abran su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Que el Espíritu Santo nos ayude en esta tarde a comprender el mensaje de Dios y en cualquier equivocación personal no lo reciban. Todos tenemos al Espíritu Santo y todos tenemos el discernimiento. Dios nos ha dado la capacidad intelectual para entender la palabra ya desmenuzada. Capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 23. Vamos a considerar el tema los pecados retenidos. Así vamos a titular esta tarde el tema los pecados retenidos. Sabemos que el perdón de los pecados es por gracia de Dios, pero es necesario que uno busque ese perdón. Cuando nos hemos bautizado recibimos el perdón de todos los pecados pasados, pero después del bautismo hemos seguido pecando tal vez, que es lo más seguro, que es lo que dice la Biblia. Y hay unos pecados que no es suficiente que uno le pida perdón a Dios. Dios nos dice cuál es la manera por la cual nos va a perdonar. La manera es de Dios, no es de uno. A veces podemos omitir un paso para el perdón de los pecados y pensamos que ya aquel pecado que yo cometí ha sido perdonado porque invocamos la sangre del Señor Jesucristo. Y decimos lo que dice la primera carta de Juan, que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado, cuando confesamos al Padre Eterno. Pero a veces omitimos ciertos pasos que Dios ha colocado en su santo libro, en sus santas escrituras, para que nosotros las llevemos a cabo, referente a este tema de cómo es que los pecados que cometemos pueden ser borrados, olvidados, si es que hacemos lo que Dios dice, o pueden ser retenidos, como dice aquí la Escritura. Por eso dice ahí la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. La palabra de Dios se entiende cuando uno busca o debe uno de predicar conforme al significado original de las palabras. No debemos buscar el significado secular. Cuando uno va a realizar un tema, un devocional, un estudio, tiene que buscar lo que significa la palabra en griego o en hebreo, según sea el caso, porque muchas de las veces el significado latino o español es muy distinto al significado griego o hebreo. Tenemos muchas herramientas hoy para conocer significados. Platicábamos ahorita de la inteligencia artificial que viene ya en todos los WhatsApp de los celulares y podemos utilizarla, está a nuestra disposición para preguntar un significado si es que queremos nosotros. Todo lo tenemos, ya está mucho más sencillo. Los primeros predicadores tenían que comprarse diccionarios griegos, hebreos, y tenían que comprar más libros que costaban bastante dinero, y hoy todo lo tenemos a disposición todos. Y no queramos entender la Biblia bajo conceptos latinos o españoles, sino que queramos o busquemos el concepto y la idea y el significado original para saber qué es lo que Dios dice. Porque aquí es un significado muy distinto al español a veces al original. Conocemos nosotros las maromeras. ¿Saben qué son las maromeras? Todos las conocemos. ¿Saben cómo le dicen de maravillas? ¿Cómo son las maravillas? En maravillas le dicen mundos.
En San Pedro le dicen mundos, en Torreón le dicen plantas voladoras, en otro le dicen otro lado. Y el nombre original es un nombre ruso de esa planta, tiene un nombre ruso. Pero cada quien, como le entiende, así habla. Pero cuando uno busca y sabe el nombre original, le da uno las propiedades, todo para lo que es esa planta. Y cada quien le habla como su nombre, cada quien dice como se acostumbró. Pero en la palabra de Dios hay que buscar siempre el texto original, el significado para poder entender. Los pecados retenidos de Dios, es el título. ¿Qué son los pecados retenidos? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Qué son? Son los pecados, número uno, son los pecados cometidos entre la hermandad o contra la hermandad. Que también tiene expansión hacia el prójimo también. Pero cuando Jesucristo se aparece a los apóstoles y les dice: a quienes ustedes les remitan los pecados les son remitidos en el cielo, y a quienes ustedes se los retengan también les son retenidos en el cielo. Entonces eso lo aplicamos para ver los pecados entre nosotros, entre la hermandad, las ofensas que nos cometemos, los pensamientos que tenemos unos a los otros. No nada más basta las ofensas, también los pensamientos, los deseos que tenemos hacia tal o cual hermano. Y para que sean perdonados, no basta con decirle a Dios que nos perdona. Hay un proceso para que esos pecados sean perdonados. No podemos brincar el proceso de Dios. Pero primero vamos a ver los pecados entre hermanos, contra la hermandad, que hay generales y públicos. Cuando uno peca contra la iglesia, peca contra la hermandad. Cuando uno hace un pecado público, peca contra la iglesia. Cuando uno anda en lugares que no debe andar, cuando uno hace cuestiones que no debe de hacer, peca contra la iglesia. Y esos son pecados públicos y son pecados generales. Pero también hay pecados específicos y personales entre hermanos. Y a veces, lo más lamentable, entre predicadores. Si hemos platicado alguna vez, hermanos, yo estuve en una congregación donde quedaba el estudio y le echaba la siguiente predicador, el predicador pasaba y le regresaba, y era un pleito que tenían entre ellos dos, hasta que los ancianos tomaron cartas en el asunto. Pero eran ofensas. Primero para toda la iglesia, porque estaba uno en medio del pleito y ni siquiera daban palabra porque estaban enfocados en su pleito encarnizado. Hay pecados entre hermanos que son específicos y son personales. Estas son las ofensas que nos hacemos los unos a los otros, ofensas verbales, ofensas de pensamiento, ofensas en cuanto a deudas económicas también abarcan todo esto. Y no podemos decirle a Dios que no. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos de muchas maneras, dice la Biblia. ¿Cómo decirle a Dios: no, yo no ofendo a mi hermano, Dios? ¿Cómo le puedo yo decir a Dios: no, es que ¿por qué me estás acusando? ¿O por qué el hermano me acusa de que ofendo a un hermano? Cuando dice que todos ofendemos de una y de muchas maneras. En la carta de Santiago, capítulo 3, en el verso 2, dice la Escritura: porque todos ofendemos. Incluso el escritor se anexa a él mismo. Es una manera es un lenguaje nada más, es un lenguaje, porque el escritor espiritual es el Espíritu Santo. Es una manera de cómo el Espíritu Santo dice: también que estoy utilizando también es igual que ustedes, o sea, todos ustedes. Obviamente el escritor sagrado no, el que inspiró las escrituras no ofende. La palabra de Dios no ofende, la palabra de Dios edifica. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Somos perfectos, capaces de refrenar
todo el cuerpo. Creo yo, en mi punto de vista, ese es mi punto de vista, que no. Si yo me apego a lo que dice la primera frase, hasta donde llega el primer punto, porque todos ofendemos, y luego dice muchas veces. A lo mejor no de palabra, a lo mejor no le decimos directamente al hermano, pero a lo mejor murmuramos, a lo mejor maquinamos, a lo mejor hablamos, o a lo mejor pensamos. Entre nosotros mismos a lo mejor pensamos, ese hermano tan mal que me cae. Y eso es una ofensa contra nosotros mismos. Esos son los pecados retenidos de los que habla aquí la Escritura. Número 2. Son los pecados imperdonables. Esas pequeñas ofensas que nosotros consideramos a un hermano, esas pequeñas burlas, esas murmuraciones, son imperdonables, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque uno dice que si yo ofendo a mi hermano es algo imperdonable. Si Dios todo lo perdona, pero hay un pecado que no se perdonará ni en este siglo ni en el siguiente. Y si no tenemos el perdón de los pecados, ¿cómo estamos ante Dios? Los pecados retenidos son pecados imperdonables, porque las ofensas, ofender a un hermano, es ofender al Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo. Y si yo ofendo a mi hermano, estoy ofendiendo al Espíritu Santo. Estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Los pecados retenidos son pecados imperdonables hasta donde vamos. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y Ananías y Zafira le mintieron a los apóstoles. ¿Por qué dice Pedro que le mintió al Espíritu Santo? Porque los apóstoles tenían al Espíritu Santo. Y porque los apóstoles eran la iglesia. Cuando uno miente a la iglesia, le miente al Espíritu Santo. Por eso yo le digo a los hermanos encargados de la ofrenda, lo que pongan ahí tiene que ser verdad. Porque si ponen algo equivocado, están mintiendo. Y no a la iglesia física, sino a Dios. Y es una ofensa, la mentira es una ofensa. ¿Por qué? Porque es un engaño. Y el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos, es un pecado imperdonable, que no se va a perdonar en este siglo ni en el venidero, mientras continuemos con esa situación. No es algo a la ligera. La vida cristiana no es algo que debe tomar uno a la ligera, a la burla. Hay conflictos entre hermanos, los hay con nuestros comportamientos, con nuestros caracteres, porque a veces nos desviamos un poquito del consejo de Dios. Sí, puede haber diferencias, pero eso no nos debe dar permiso para ofendernos. Y si nos ofendemos, debemos saber los resultados y las consecuencias. Y si aún así que sepamos los resultados y las consecuencias seguimos ofendiéndonos, entonces no hay algo que se pueda hacer por el rescate de nuestras almas. Que si nosotros nos amamos, debemos de buscar la eternidad. Y para llegar a la eternidad es necesario que seamos hallados sin mancha. Y para que seamos hallados sin mancha es necesario que no haya ofensas entre nosotros. Porque si las hay, ofendemos al Espíritu Santo. Que no podemos, no debemos hacerlo. Cuando yo ofendo a mi hermano, si yo le digo algo a mi hermano, le estoy ofendiendo a quien lo dirige, a quien lo gobierna, que es el Espíritu Santo y que es Dios. ¿Por qué son pecados imperdonables? Porque ofender a un hermano es estar expuesto al infierno del fuego. El Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22 dice la Escritura. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 21. Y el que es para esta meditación es el 22, pero es el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
y luego viene la autoridad del Señor, el cumplimiento de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En esta primera frase lo compara a quien haya matado a uno. Es decir, en esta primera frase compara a lo que hace antes en el versículo 21. Cuando yo me enojo con mi hermano, realmente estoy cometiendo o estoy siendo igual o parecido o semejante a un homicida. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de homicidio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Dónde está el perdón aquí? Si se queda expuesto al infierno de fuego y se va con esa condición, ¿cómo pretendemos ir a la eternidad? Yo ofendo a mi hermano a decirle fatuo, a decirle tonto, a decirle insensato en el sentido despectivo, pues. Para no decir las palabras que ya sabemos lo que significa fatuo. Para no decirle así. Pero no le estoy diciendo a él, le estoy diciendo al Espíritu Santo. Por eso queda expuesto, uno queda expuesto al fuego del infierno. Porque si mi hermano pasa, si mi hermano hace algo equivocado, según mi punto de vista, a veces el Espíritu Santo puede permitir que yo me equivoque para ver qué hace, cómo reacciona la congregación. Si alguien se burla de mí, si alguien dice, ese hermano es un tonto, ese hermano no sabe hacer nada, pero no me lo está diciendo a mí, lo está diciendo el Espíritu Santo, y eso es algo imperdonable. Nada más con la primera frase, el enojo, quedo expuesto, soy culpable de juicio. Entonces ya se quita todo lo que hay en Romanos capítulo 5, se quita todo lo que dice ahí, quien está en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Estando en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Y yo me voy con esa idea, no, estoy con Cristo. Sí, estás con Cristo. ¿Y cómo estás con tu hermano? ¿O cómo estoy con el hermano? Para poder estar libre de condenación. Si estoy mal con mi hermano, estoy expuesto al juicio. Cuando puedo salir avante del juicio eterno, pero por el hecho de enojarme, de molestarme yo con mi hermano, estoy atrapado en ese juicio. Y si yo sigo en ese enojo con el hermano, entonces puedo ser culpable ante el concilio y puedo quedar expuesto al infierno de fuego. Creo que quisiéramos eso nosotros. Todo porque a veces las cosas no se hacen como a uno le gusta. Por eso la Biblia, por eso la iglesia la gobierna Jesucristo. Por eso hay una regla, un estatuto que dejó Jesucristo, cómo debe de hacer, cómo se debe de funcionar la iglesia, para que no haya desavenencias. No nos pone algo Dios en el cual nosotros podamos o debamos molestarnos, no nos lo pone. Nos lo pone la carne, que no sabemos dominar todavía, que nos gana el enojo, que nos gana la ira, que nos gana el celo, que nos gana la envidia. Pablo dice, maldito de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de pecado? Pero gracias al Señor Jesucristo, dice ya en la carta a los Romanos. Pero él mismo decía, él mismo se reconocía. Cuando uno se aleja de Jesús en sus pensamientos, vamos a pensar totalmente en lo equivocado. ¿Cómo sacamos a Jesús? Por eso dice Pablo, pero gracias al Señor Jesús, para poder controlar y dominar las emociones contra nosotros nada más. Si nos alejamos de Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a pensar peor que cuando pensamos de los de afuera. Por eso los pecados retenidos son pecados imperdonables. Número 3. ¿Qué son los pecados retenidos? Son los pecados que todo cristiano debe buscar sean remitidos. Todos y cada uno de nosotros debemos de buscar que sean remitidos. En el griego, remitidos es que sean olvidados, que sean pasados por alto. Y retenidos es que sean sujetados, que sean amarrados. Cuando yo tengo un pecado retenido, está sujeto a ese pecado, no está libre, no está suelto, no está olvidado. Y si yo tengo pecados retenidos, mi obligación mía,
si me amo, si Dios está en el cielo, es buscar que sean liberados, que sean sueltos, que se vayan, que ya no los tenga yo, que no los carguen. Porque si no son liberados, todavía los tengo. Y no me voy a ir con la pinta, como decimos coloquialmente, decir, ya le pedí al Padre perdón. Yo ofendí a mi hermano, ya lo ofendí, y me arrepentí, me siento mal, le voy a pedir perdón a Dios. Así no funciona esto. En estos pecados no funciona esto. Ni en la ofensa contra el prójimo, pero nada más estamos hablando de él. Obviamente hay pecados que cometimos en el pasado que traen sus consecuencias en la actualidad. Algo que a veces ya no podemos hacer, y algo que algunos sí hemos hecho. Algunos que anduvimos en pleito, otros que hicimos cosas, se toca uno, oye, pues discúlpame las cosas que pasamos, hombre, ya estamos grandes, hay que vivir de otra manera, y sí está bien, ya nos damos la mano. Okay. Hay unas que no, hay unas que las consecuencias no las va a tener que padecer. Las consecuencias, Dios perdonó los pecados pasados, pero las consecuencias no las ha quitado. Si es que algo tenemos que padecer, así lo hacemos. Pero lo que hacemos después de que nos hemos bautizado, en el sentido de la relación entre hermanos, porque entre nosotros debe de haber amor, debe de haber amor. Y a veces no la hay entre nosotros. ¿Por qué? Porque algo traemos. ¿Y por qué algo traemos? ¿Por qué sentimos algo? Porque estamos enojados, estamos molestos. ¿Por qué? Ok, dice la Biblia que enojados, pero no pequeños. Pero también que no se termine el día sin que ese enojo sea quitado. Puedo estar enojado y al final ya me controlé, pero no pequé. Pero es muy difícil no pecar cuando estamos enojados. Es muy complicado. Pero estos pecados retenidos, uno tiene que buscar a toda costa, si queremos llegar al cielo, que sean remitidos. Y no es posible. Dios nos dice cómo. Dios nos dice cómo. Porque yo ofendo a mi hermano Genaro, siempre lo ponemos aquí de ejemplo. Si yo ofendo a mi hermano Genaro, en pensamiento, o le dije algo, o le debo algo que no le quise pagar, o X, cualquier ofensa, o le mentí, cualquier cosa que le haya hecho, y luego yo reconozco y acepto que me equivoqué, pues voy a pedirle perdón a Dios, y le pido perdón a Dios. Padre, perdóname porque ofendí a mi hermano. Dios me va a decir, no, así no, porque aquí dice, a quienes ustedes remitan los pecados, nosotros se los remito de forma automática. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que tenemos que confesar las ofensas unos a los otros. Primero, para que Dios nos perdone los pecados entre nosotros tenemos que confesarlos unos a los otros. Las ofensas que nos hemos hecho, o las ofensas que yo he hecho. Yo tengo que ir con el hermano que nada, a decirle, hermano, perdóname. Dice, hermano, ¿por qué, hermano? No, es que te ofendí, no me dijiste nada, pero lo pensé, hermano, y mi conciencia está ahí tranquila. ¿Qué pensaste? Pues perdóname, pensé mal de ti. El hermano también tiene la obligación de perdonar. Tiene la obligación, así en ese sentido, la obligación. Pero si yo no le pido perdón al hermano, Dios no me perdona a mí. Y esos son pecados retenidos. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. No son pasajes de relleno en la palabra, no son pasajes que uno dice, esto no, esto sí. No vamos a tijeretear la Biblia, no vamos a tijeretear versículos convenientes. Si fueran así los convenientes para el alma serían estos. Pero dice la Escritura, Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos nuestras ofensas unos a otros, dice la Escritura. Confesaos nuestras ofensas unos a otros. Porque Santiago 3 nos dice que todos ofendemos muchas veces de muchas maneras. Cuando hemos ofendido, tenemos que confesar nuestras ofensas unos a nosotros y orar unos por otros. ¿Cuál es el propósito? Para que seáis sanados. Y no una sanación física, una sanación espiritual. Cuando hay una ofensa con un hermano, hay una enfermedad espiritual. Estamos enfermos espiritualmente. Tenemos algo en nuestra alma que puede acabar, que puede hacerlo morir. Y luego vamos con Dios y le decimos, la sangre de Jesucristo me limpia todo pecado.
Tienes que ir primeramente con tu hermano para que tenga poder la sangre en ti. Si no así, conforme a lo que dice el propio verso que estamos estudiando. A quienes ustedes le remitan los pecados, no es que uno perdone pecados al por mayor, sino uno debe perdonar las ofensas que le han hecho a uno mismo. Eso es lo que menciona aquí la Escritura. Y si no hay una enfermedad, y si no hay la sanación, entonces la enfermedad sigue. La enfermedad espiritual sigue. Cuando uno va a comprar una ampicilina, una ceftriaxona, una amoxicilina, bueno, cualquier medicamento que tenga que tener receta, llega uno con el encargado boticario que llega y dice, quiero esto de tantos miligramos. Y él me dice, no, tienes que traerme una receta médica. Es que estoy enfermo, tengo una infección y eso me lo va a quitar. Sí, yo sé que te lo va a quitar, pero tienes que traerme la receta médica. No te la puedo dar así. Pero es que es muy importante para mí, sí, es muy importante. Si es muy importante para ti, pues ya cuando todo que te dé la receta y vienes y la compras y ya. También yo le digo a Dios, cuando yo he pecado con un hermano, Padre, perdóname por la ofensa que le cometí al hermano Genaro. Y Dios me va a decir, sí te perdono, pero primero pídele perdón a él. Pídele perdón y si tú le pides perdón y si él no te perdona, yo te perdono en automático. Pero si él no te perdona porque se llene de poder o se llene de indignación o te pida algo a cambio de eso, entonces él se va a convertir en pecador y tú no, tú vas a quedar libre. Es decir, el ofensor tiene que ir con el ofendido a pedir perdón, a ofrecer una disculpa, para que Dios pueda perdonar, los pecados. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, dice Dios, en automático. Aunque, claro, ahora sí, Padre, ya fui para el hermano Genaro, ya le pedí perdón, el hermano me perdonó, Dios también me perdonó. Ahora sí, Padre, ya fui con el hermano Genaro, pero no me quiso perdonar. Me va a decir, Dios, no te preocupes, tú ya cumpliste, yo sí te perdono. Te son remitidos los pecados. Pero él que no te quiso perdonar es pecador. Porque tenemos como obligación nosotros perdonarnos unos a los otros. De acuerdo a lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Perdonarse unos a los otros como Jesucristo nos perdonó a nosotros. De esa manera, de esa magnitud, con esa situación. Así como Él, no como perdona el mundo. El mundo somos muy dados a perdonar, pero no olvidar. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No nos dice nos dice cómo debemos hacerlo. Pero yo ofendí al hermano, me siento mal, le pido perdón a Dios, y Dios me dice, sí, te perdono, pero primero pídele perdón. Si él te remite, si él te dice, hermano, ya quedó olvidado, entonces te perdono. Pero si él te dice, no, pero ¿por qué pensaste eso de mí? ¿Por qué esto? Si él se enciende contra ti, tú ya le ofreciste la disculpa y él te perdón, ya no es culpa tuya. Ahora él dice cómo nos pone Dios, porque Dios quiere que nosotros somos sus hijos. Nunca practicaron eso los papás, nunca practicaron cuando dos hijos estaban enojados, nunca lo llegaron a practicar. Y luego estaban los dos hijos peleados y nosotros sabíamos que estaban peleados. Y luego nos decía uno de nuestros hijos, quiero que me compres esto, ¿no? ¿Por qué no me lo compras? Hasta que te reconcilies con tu hermano. Y luego otro hermano decía, quiero que me compres o que me des esto, ¿no? Hasta que te reconcilies con tu hermano. Bueno, está bien, dame la mano ya. No, así no. Pero así lo hacíamos, creo que la mayoría. Abrazo y dale un beso. Pero somos hombres, pero son hermanos, dale un beso en cachete. Hasta que había eso, y cuando se besaban los hijos, se les soltaba una risa a ellos y se olvidaban de todo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Dios, gracias a Él, nos da tiempo para reflexionar, para cambiar, para modificar, para ver si queremos estar en su presencia. Porque
Porque obviamente Dios no va a querer hijos peleados. ¿A poco queríamos nosotros hijos peleados? ¿Qué hacíamos nosotros? Los reconciliamos. ¿Cómo? ¿Qué nos decía la esposa? ¿Qué decía la esposa? Oye, pero déjalos, van a necesitar algo y lo van a pedir nosotros. Y cuando nos pidan algo nosotros, ahí vamos a actuar. También Dios es lo mismo. No quieres pedir perdón a tu hermano, pues también. Pero vas a necesitar, me vas a pedir a mí y no te voy a dar hasta que no te reconcilies con tu hermano. Así es como está escrito, hermano. Así como debe de ser. Así como Dios quiere que haya amor entre nosotros. Que a veces nos falta mucho todavía demostrarnos amor, demostrarnos paciencia, soportarnos unos a los otros. Y pudiera ser de tener pecados retenidos, que no nos permitan estar ante la presencia de Dios de una manera limpia, de una manera más pura, de una manera más agradable para Dios. Porque nos gana a veces el pensamiento humano, nos gana el orgullo, nos gana la carne, nos gana esto, nos gana. Y uno debe de cumplir nada más con lo que dice la Biblia. ¿Y qué cuestión nos dice la Escritura? Porque la Biblia nos dice que debemos de perdonarnos unos a los otros. Pero si yo ofendí al hermano, pero yo acepto que ofendí al hermano, y yo voy y le pido perdón, y el hermano no me pide perdón, ahora él es pecador. Sin haber hecho nada, ahora es pecador. Pero sí hizo algo, ¿por qué? Porque no ha doblado su corazón. Porque no ha hecho su corazón de modo que pueda perdonar. Y si no me perdona, entonces Dios tampoco lo va a perdonar. De ahí la importancia de la relación entre nosotros, de la comunión entre nosotros, de la comunicación entre nosotros, y de entender cómo es Dios, y de entender que Dios es un Padre y que nosotros somos sus hijos, y que nosotros como padres terrenales sabemos cómo es la relación con los hijos, que es complicada, no es algo sencillo. Cuando uno tiene hijos, hay ocasiones en que no se llevan bien, hay ocasiones. Pero luego dice el dicho, ¿no? Entre hermanos podemos ofendernos, pero nunca lastimarnos. Pero aquí a veces no lo practicamos, hermanos. Aquí a veces no. Aquí a veces nos ofendemos y nos lastimamos. Y nos ponemos en pie y queremos que se caiga el hermano. Decía un hermano que ya no está en el mundo físico, que es el que más me buscaba a mí, es el que más siempre estaba conmigo. Me procuraba mucho ese hermano. Un día iba a buscarme y me dice: hermano, vengo a buscarte porque pues ya no fuiste. Yo antes aquí venía en las mañanas solamente, y de aquí me iba yo a Centenario a participar en la mañana. Cuando venía aquí, pues no participaba en la comunión, obviamente, ¿verdad? Así debe de ser. Y el hermano sí se picaba, me dice: ¿por qué no participa en la comunión? Yo digo: no, es que yo voy allá. Y me decía: hasta allá, pues tengo que hacerlo allá. Pero sí sigues en la iglesia, sí. Entonces yo pensé que, porque yo cuando empecé en el camino, nada más iba en las tardes, en la mañana no iba a fútbol, muy campante, ¿no? Nada más en las tardes puedo. Pero empecé a venir aquí en la mañana, yo aquí me iba allá, y decía: bueno, si puedo venir aquí en la mañana, si puedo también en la mañana. Ya empecé en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y cuando yo no vine en la mañana, el hermano me fue a buscar. Me dijo: hermano, ¿todavía estás en la iglesia? Y digo: sí. Dices: ¿qué andan diciendo por ahí? Unas cosas que ya volviste y todo. No. Sigo todavía, gracias por su preocupación. Aquí estamos y platicamos muy amenamente con el hermano, en gloria esté. Pero me buscaba mucho el hermano y se preocupaba, pero dijo: ¿y quién te dijo, hermano? Nunca me quiso decir que no, dice por ahí, dice por ahí. Uno piensa: miren, en vez de decir, en vez de hacer una especulación, pues hacer lo que el hermano, la preocupación que tenía ese hermano, al menos por mí, lo demostró muchas veces. El hermano que ya no está aquí, creo que ya se imagina. Los pecados que todo cristiano debe buscar, esos son los pecados retenidos, debe buscar para que sean remitidos. Son remitidos cuando se confiesan las ofensas unos a los otros. Repetidos es que son pasados, son olvidados. Ya, olvídate, ya pasó, ya, así, que se hagan así. Son remitidos cuando el ofensor pide perdón al ofendido. Entonces Dios le perdona, y si no le perdona el ofendido, entonces el ofendido se convierte en pecador. Así que si a mí me han ofendido
y vienen y me piden perdón o se disculpan conmigo, yo debo perdonarlos. Porque si no perdono, entonces Dios no me perdona tampoco. Esa es la familia de Dios, así debe de ser. Si uno no se somete a esto del amor y cómo debe de ser, entonces no es un hijo de Dios. No puede ser un hijo de Dios porque dice Dios, aquí está mi mandamiento, los cumples, eres mi hijo. Si no, no puede estar en mi familia, no puede estar en mi reino. En mi reino yo no voy a querer que cuando vayamos a cenar estés enojado con tu hermano. Cuando sea las bodas del Cordero, no quiero que estés enojado con tu hermano. Y si es así, pues no quieres integrarte aquí. ¿Qué le decíamos nosotros cuando estábamos comiendo, estábamos cenando, mejor dicho, que es cuando también usualmente estábamos todos? Y cuando un hijo estaba de grosero, ¿sabes qué? Vete a tu cuarto. Cuando se te calme, cuando se te quite, vienes. También Dios nos hace lo mismo. Estos pecados remitidos que todo cristiano debe buscar, estos pecados retenidos que todo cristiano debe buscar que sean remitidos, si no son remitidos, hermanos, no podemos caminar, no podemos correr, o vamos a caminar muy lento, o vamos a correr muy lento, y no vamos a ir al mismo paso que va la iglesia. La iglesia va creciendo, no por nosotros, sino por el dueño. La iglesia va adelante, la iglesia se mueve potente, como dice el canto. El dueño de la iglesia, Cristo, que es el dueño de la iglesia, Él la lleva, Él la va sosteniendo. Pero puede ser que yo me vaya rezagando, que no vaya caminando a la par de la iglesia, porque la iglesia va creciendo. Eso lo va a hacer Jesucristo, no nosotros, no los que ministramos, sino Jesucristo va a hacer crecer su iglesia, su cuerpo, la va a purificar y la va a santificar. Pero el asunto es que uno tiene que ir a la par de la iglesia, de la congregación, de la comunidad espiritual a la cual nosotros decimos que pertenecemos. Porque si no, no vamos a poder dar el mismo paso que dan todos. Por eso a veces hay muchos altibajos en la comprensión de la palabra. Por eso a veces yo no entiendo cosas de la Biblia. Por eso a veces yo no tengo un carácter espiritual. Por eso yo no puedo soportar la tentación. Por eso yo quiero salirme de la prueba. Pero a veces no quiero yo la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay algo retenido. Hay un peso que me aqueja bastante, que me impide caminar, que me impide pensar. Cuando tengo algo contra mi hermano, estoy pensando contra mi hermano, estoy maquinando contra mi hermano, no estoy pensando en Jesucristo. Y eso impide que yo avance. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: corramos pues con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la escritura ahí en Romanos capítulo 12, dice el verso 1 y verso 2, verso 1 y verso 2, el 2 dice: puesto los ojos, no el 1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero si no nos despojamos del pecado que nos asedia, que nos acorrala, que nos lastima, que nos atrapa, que nos tiene presos, que nos agarra de los pies, no podemos correr, no podemos caminar, no podemos crecer. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque tal vez tengamos pecados retenidos que tenemos que buscar. Y aunque haya pasado 1 año, 3 años, 5 años, Dios no nos ha perdonado. Porque Dios nos dice que tienes que buscar a quien ofendiste para pedirle perdón. Porque dice Dios: yo no voy a hacer menos al Espíritu Santo. Si tú ofendiste al hermano, Él tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo voy a hacer menos? Dice el Padre, si el Espíritu Santo es Dios. Hay que darle lugar a quien el lugar merece. Y al que tiene el Espíritu Santo tienes que ir a acudir con Él y pedirle perdón. Así haya pasado desde que iniciamos lo que es la carrera cristiana. Por eso mencionaba ahorita los pecados pasados. Bueno, hay unas cosas que no podemos modificar, pero algunas cosas que sí podemos pedir también disculpas, que es válido y que es aceptable y que debemos hacerlo. Pero yo me estoy refiriendo a lo que hacemos desde que iniciamos. Si ha habido una ofensa contra un hermano y no vamos a caminar, no vamos a correr, no vamos a crecer y no vamos a crecer espiritualmente, ¿por qué? Porque el peso del pecado lo traemos y nos asedia. Y decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Hay que pensar qué fue lo que hicimos con tal o cual hermano, o tal o cual hermana, o tal o cual líder. Y no nos cuesta nada ir a aceptar el error, el pecado, si es que realmente nos amamos, si es que realmente queremos
el ir al cielo. Y no como el mundo, hermanos, ¿eh? Porque una vez un hermano ofendió grandemente a unos líderes y a unas hermanas, y muy fácilmente. Bueno, si los ofendí, discúlpeme, no, así no. No, sí te ofendí, ¿no? Porque te dije esto y esto y esto, porque no te pagué o por esto te ofendí. Te pido que me perdones. El ofendido tiene que perdonar. Si no hemos hecho esto, tenemos pecados detenidos. Que nos puede llevar al infierno, ya vimos que sí. Que puede ser que no crezcamos, estamos viendo que sí. Hebreos nos dice que sí. Nos dice que mientras no nos despojemos del peso del pecado, de la retención del pecado, de la acumulación del pecado, porque el pecado es pesado, el pecado lo traemos a cuestas. Pero yo le hago pedir perdón a Dios, pero Dios me dice, pídele perdón a tu hermano, confiésense las ofensas unos a los otros. Si Él no te perdona, yo te perdono, pero pídele perdón a tu hermano. Si no tienes un pecado retenido, entonces puede ser que yo no avance a la iglesia, yo no vaya conforme va caminando la iglesia, me vaya rezagando, me vaya quedando atrás, entonces estoy expuesto a aquel que anda como un león rugiente, este se quedó porque no puede avanzar, porque trae mucho peso en la espalda, porque trae mucho peso en los pies, porque trae mucho peso en la conciencia, porque trae mucho peso en la mente, se va quedando y está fácil para mí, dice el enemigo, y nos va a destrozar, y nos va a aniquilar completamente, y todo por nuestra causa, y todo por nuestra culpa. Tenemos que doblegar el corazón propio y amarnos, amémonos primeramente. Por eso el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo, pero como a ti mismo. Pero ¿cómo amo a mi prójimo? No, si ni siquiera me amo a mí, ni siquiera hago las cosas para ir al cielo. Supongo que hago las cosas para ir al cielo, pero brinco otros pasos, y Dios me dice, yo no voy a pasar por alto el Espíritu Santo. El hermano Genaro tiene el Espíritu Santo y tú, René, tienes que ir a pedirle perdón. Porque no voy a ningunear al Espíritu Santo. Él tiene que darte perdón. Y si Él tiene el Espíritu Santo, te va a perdonar. Porque mientras tengamos esa misma armonía, esto va a funcionar para bien de nosotros. Estos son mandamientos de Dios, hermanos. Por eso dice en Proverbios que el que cubre sus pecados no prosperará. No va a prosperar. El que los oculta en la conciencia, el que los pone abajo de algo, el que dice, no, voy a pedir perdón a Dios, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, la mayoría, pero estos no. Las ofensas entre hermanos tienen que ser primeramente pasadas por el hermano para llegar a Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos, esperamos que nos ayude a modificar nuestro carácter, nuestro comportamiento para bien de cada uno de nosotros. Si realmente